Pues muy buenos días. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de Apoyo a Estudiantes, además del Departamento de Orientación Juvenil, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy con el tema de las adicciones, la historia detrás de lo desconocido. Este es un tema muy importante que tiene como objetivo que todos los participantes de este momento aprendan las diferencias entre las adicciones y sus consecuencias biopsicosociales. El día de hoy esta ponencia la va a llevar a cabo el doctor o el licenciado Reyes Benítez Juan Armando. Él pertenece al Centro Terapéutico CISAR y pues es un especialista en materia de lo que es las adicciones. Y bueno, él estudió en la universidad o en el Centro Universitario Euroamericano y a partir de ahí, pues se especializó en conferencista y terapeuta en adolescentes y adultos. Y bueno, pues le agradecemos el día de hoy su presencia, le agradecemos el día de hoy su interés por enseñar o acompañarnos en este proceso de aprendizaje acerca de las adicciones, tanto a docentes, a orientadores, como a padres de familia y alumnos que nos llegan a ver a través de este recurso académico. Sea usted muy bienvenido, licenciados Reyes Benítez Juan Armando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, gracias. Pues maestro, si usted quiere comenzar hablándonos de las adicciones, su historia, ¿qué hay de esto de que nos falta conocer a nosotros como orientadores o como docentes ante esta juventud o esta población que atendemos? Ok, perfecto. Pues bueno, antes que nada me voy a presentar. Soy psicoterapeuta breve. En esta parte de la psicoterapia utilizamos mucho lo que es la narrativa, ¿vale? Desde este punto de vista vamos a tratar de abordar esta conferencia, esta pequeña conversación, para que entendamos cómo esta parte de lo que nos decimos de manera interna tiene mucho que ver con lo que consumimos, llámese en sustancias, en acciones o en pensamientos mismos, ¿vale? Entonces, hay que entender primero que la Organización Mundial de la Salud nos dice que las drogas son toda una sustancia que al introducirse al organismo pueden modificar una o más funciones y generar dependencia. Es decir, que cualquier sustancia que nosotros podamos consumir y que altere la función cognitiva, la función física o la función bioquímica del cuerpo, va a considerarse una droga, ¿vale? Hay que entender también que hay drogas lícitas y drogas ilícitas. La diferencia en estas es que básicamente las ilícitas tienen un porcentaje más alto de probabilidad de la adicción del consumo y además que no tiene un fin terapéutico, es decir, que no tiene un fin de bienestar en la salud, ¿vale? Las drogas lícitas tenemos otra subdivisión, en este caso serán los medicamentos y drogas que no alteren el sistema nervioso y que no alteren tampoco su función general, como por ejemplo el tabaco, ¿vale? Esas serían como las divisiones que podemos encontrar, ¿vale? Ahora, además de esto, se considera que las adicciones son conductas repetitivas en el consumo de sustancias, es decir, que voy a necesitar continuar con este consumo, ¿vale? Dos, se considera una enfermedad. ¿Por qué? Porque al momento de que yo empiezo a ser dependiente de las drogas, dependiente de las acciones, estoy generando una enfermedad mental o cognitiva, ¿vale? Y por último, la dependencia. ¿Por qué nos hacemos tan dependientes de una droga o de una sustancia o de una acción o persona? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Bueno, para entender esto debemos entender que el cerebro tiene una parte muy importante que se llama el circuito de recompensas. Un poquito más lo vamos a abordar directamente. Este sistema de recompensas lo que nos quiere decir es todo un sistema de dopamina que se va segregando a lo largo de una adicción, a lo largo del consumo de una sustancia, ¿vale? Entonces, debemos entender que hay dos tipos de sucesos, ¿vale? A nivel físico y psíquico, como tal, la tolerancia y la dependencia de las sustancias, de las acciones, y a nivel cerebral, ¿vale? Vamos a dividir esto primero en el área tegmental ventral.
lo que les comentaba, esta zona de recompensa, sistema de recompensas, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Al momento de que nosotros consumimos una sustancia, nuestro cuerpo lo que va a generar es un placer, ¿sí? Es decir, se va a sentir mejor, se va a sentir más liviano, nos vamos a olvidar de nuestros problemas, alguna situación en específico, ¿vale? Al momento que esto sucede, empieza justamente a segregar dopamina, es decir, una de las hormonas del placer y del bienestar, ¿vale? A lo largo del consumo de la droga, nuestro cerebro va a querer volver a repetir esta situación, ¿sí? Es decir, que mi propio cerebro va a empezar a necesitar más y más esta sustancia, ¿ok? Lo que nos va a llevar a esta parte de la tolerancia. Es decir, mi cerebro va a decir, quiero más, hasta el momento en que mi cuerpo, a nivel físico, sea tan resistente que mi dosis va a aumentar, ¿vale? A nivel cerebral también tenemos el área prefrontal, es decir, literalmente nuestra frente, a nivel de nuestro cerebro, son de 3 a 5 centímetros, y esta zona lo que hace es la toma de decisiones, ¿sí? Se encarga de que nuestras decisiones sean analizadas. Al momento de que estamos en una adicción, al que estamos en una droga, esta área se apaga. ¿Por qué? Porque empieza a inhibir la capacidad del criterio, ¿ok? Entonces, esta regulación de toma de decisiones empieza a disminuir. Por ende, entre más sustancia vamos consumiendo, entre más acciones estamos generando, menos regulada está la toma de decisiones. Es decir, que me vuelvo más impulsivo, ¿ok? Dentro de toda esta área o dentro de toda esta situación, ¿qué es lo que sucede? Además de esta tolerancia y necesidad extrema, nuestra conducta cambia, ¿sí? Es decir, dependiendo también de la sustancia, nuestra conducta va a ser diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si consumiéramos una droga que altera las alucinaciones, que genera alucinaciones, esas conductas van a ir dirigidas a ello. Es decir, puedo empezar a hablar solo, literalmente a imaginar gente, puedo incluso tener acciones violentas contra otras personas, ¿vale? Cuando hablamos de drogas o hablamos de adicciones, comúnmente pensamos únicamente en sustancias, pero la realidad es que nos podemos volver adictos a cualquier cosa. Por ejemplo, a comprar, a ver televisión, a ver el celular. Podemos hacernos adictos a nuestra pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Debemos entender que la adicción en la actualidad va cambiando y también esto va a cambiar a partir de lo que es la sociedad. ¿Cómo funciona? Actualmente tenemos más tecnología que a lo mejor en los años 2000 y por ende las adicciones del año 2000 son diferentes a las de hoy. Por ejemplo, en los años 2000 se podía considerar a las adicciones meramente sustancias, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, ¿sí? Entonces, en la actualidad genera más drogodependencia. ¿Por qué? Hablábamos hace un ratito, mientras estábamos conociéndonos un poquito, sobre que la tecnología se supone que está ayudando a la sociedad en el sentido de la unión. Sin embargo, nos está alejando más de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque preferimos a lo mejor estar en el teléfono, a lo mejor estar en los videojuegos, que estar hablando con nuestros papás, con nuestros amigos, con familiares, que pues al final del día son nuestro entorno. Al momento de que esto sucede, nuestras defensas en ese sentido bajan. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos una comunicación. Entonces, al no tener comunicación, nuestra autoestima, nuestra autopercepción puede verse un poco afectada, o bastante, al grado de empezar a consumir sustancias por placer o por curiosidad, ¿vale? Entonces, esto genera también una falta de criterio. ¿Por qué razón? Hoy en la actualidad, los jóvenes se dejan guiar más por los iguales, es decir, por otros jóvenes, ¿sí? Pensando que se entienden más, pensando que es mi amigo y por eso
va a entender lo que yo siento, en vez de contarle mis problemas o las situaciones que estoy viviendo a mis papás o a alguien que esté cercano. Entonces, la falta de información, más aparte la falta de comunicación con personas reales en ese sentido, lo que sucede es que pueden generar mayor incidencia a la adicción, ¿vale? También esta parte de las adicciones genera una actividad sexual diferente, ¿vale? Adversa. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas también se puede asociar a las conductas sexuales de alto riesgo. Es decir, cuando una persona llega a detonar una situación muy grave de una adicción, hace cualquier cosa por conseguir, ¿vale? Y en este caso, la actividad sexual también se incrementa. A lo mejor por paga económica, porque le van a dar la sustancia, porque simple y sencillamente ya no razona lo que está haciendo en ese momento, ¿vale? También se puede considerar que empiezas a generar nuevos, o bueno, sí, desarrollar trastornos de salud mental. ¿Por qué? Si una persona es propensa a la depresión, a la ansiedad, al momento de que consume alguna sustancia, lo que va a generar es justamente que este detonante aumente la probabilidad y que esto genere que si a lo mejor yo iba a tener depresión a lo mejor a los 40, 50 años, esto se acelere. Genéticamente hablando, estoy más propenso a ello, ¿vale? Conducir bajo efectos de las drogas. Actualmente, al menos aquí en México, hay una forma muy fácil de que una persona, sobre todo adolescentes, anden en moto, en carro, que está perfecto. La actualidad nos pide esa movilidad. Sin embargo, al momento de que consumimos alguna sustancia, estos efectos pueden generar que al momento de manejar pueda generar un accidente y pueda lastimarme, perder una extremidad o incluso perder la vida, ¿sí? En caso que no sea tan extremo en este sentido, también puedo llegar a matar a alguien. ¿Y qué sucede? Obviamente voy a enfrentar una pena. Voy a ser juzgado por la sociedad, por las leyes, para cumplir una sentencia. Lo que empezó con algo tal vez mínimo, una fiesta, consumir alcohol, consumir alguna sustancia, genera que yo ya no piense, ya no razone, ¿vale? También genera cambios en el desempeño escolar. ¿Por qué? Porque al momento de que entiende que tiene un placer inmediato con las adicciones, con las drogas, obviamente ya no le interesa esta parte de los recursos escolares. Empieza a bajar de notas, empieza a ya no querer ir a clases o empieza a ir a clases, pero generando una conducta adversa a la educación, ¿no? Por ejemplo, incluye introducir drogas a la misma escuela, incitar a sus compañeros, ¿sí? Lo que genera entonces que a lo mejor yo, adicto, pueda traer más a otras personas a esta situación, ¿no? Por lo mismo que les decía al principio, tal vez por desinformación. Si a lo mejor yo soy adicto a cualquier sustancia y me hace sentir bien, lo que va a hacer es que va a venir un amigo, va a contarme su situación y por ende, a lo mejor son muy similares, mi respuesta sería de manera inmediata, mira, yo hice esto, ven, no, yo te invito el primer trago, el primer porro, la primera sustancia. Y eso incita justamente a que esta adicción yo la contagie a otras personas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sustancias, que diga de adicciones, se nos viene la idea de sustancias, ¿no? Que únicamente podemos sernos adictos a sustancias. Las 5 sustancias que se encuentran más presentes en México son el alcohol, el tabaco y el vape, la cocaína y la marihuana. El alcohol se asocia mucho a esta parte de la diversión y de las fiestas, ¿vale? Justamente debemos entender que una persona es más susceptible a las adicciones cuando se asocia con una parte emocional. En un poquito más adelantito les voy a explicar esta situación, ¿vale? Pero aquí lo que hacemos es asociar, en este caso el alcohol, con un bienestar. Me la voy a pasar bien y soy más sociable, bailo más, le hablo a la chica que me gusta, me intensifica como persona, ¿no? Entonces, comúnmente hacemos esta asociación con el alcohol y diversión y empieza la adicción, ¿no? Lo que les decía, en este caso se activa lo que sería el circuito de recompensas para activar justamente esta asociación. El tabaco y el vape, de la misma manera,
se asocian con el bienestar de la tranquilidad, ¿no? Porque cuando una persona empieza a fumar, comúnmente cuando se le pregunta el por qué empezó, lo asocia con es que me calman los nervios. Estaba en un examen, hice alguna actividad que me alteró un poquito, me fumé un cigarro, me fumé un vape y estoy más tranquilo, ¿no? Asocian. La cocaína también se agrega muchísimo con esta parte de la sustancia del alcohol. ¿Por qué? Porque al momento de que una persona genera esta dependencia y posteriormente la tolerancia, necesita algo que obviamente intensifique o que amplíe esta situación. En este caso, la cocaína es la más recurrente aquí en México. Y por último tenemos la marihuana. La marihuana se asocia mucho a esta tranquilidad, a esta relajación, ¿no? Y las personas que consumen esta sustancia comúnmente lo hacen en lugares más cerrados actualmente que a lo mejor en los años 2000, 2003 aproximadamente, que se veía personas caminando y de repente llegaba el olor, ¿no? Porque vamos exactamente a lo mismo, se asocia con una idea, se asocia con una emoción. Entonces, la marihuana genera esta tranquilidad, ¿no? Cada una de estas sustancias tiene una consecuencia en específico. Por ejemplo, la marihuana puede detonar lo que es las alucinaciones, la pérdida de memoria. La cocaína tiene consecuencias a nivel cardíaco, a nivel respiratorio. Tabaco y vape, obviamente a nivel respiratorio, cardiovascular, obviamente puede generar cáncer de lengua, laringe e incluso de pulmones, ¿vale? Y el alcohol tiene tendencia a dañar los riñones y el hígado, ¿vale? Por el consumo excesivo. Cuando hablamos de adicciones, también podemos hablar de que somos adictos o podemos generar adicciones a acciones. Por ejemplo, el comprar, el celular, la actividad física o la pareja, ¿vale? Por ejemplo, las compras, cuando una persona se vuelve compradora compulsiva, es porque genera justamente lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿no? Una asociación de bienestar con la acción, ¿no? Es decir, cada vez que compra, obviamente genera que este placer se vuelve inmediato. Y actualmente con el celular, pues obviamente es mayor, ¿no? Porque ya no tengo que salir de mi casa. Simple y sencillamente tengo que estar en mi teléfono, ver qué es lo que me gustó, pedirlo y me llega a mi casa. Literalmente solo moví los dedos para que esté en mi casa, para ya tenerlo, ¿no? Y básicamente eso genera que me vuelva adicto a las compras en línea, genera que si yo no puedo o no sé controlar esta situación, obviamente pueda desarrollar esta adicción. La adicción al celular. En redes sociales, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todas, YouTube, también generan lo que es un algoritmo. Este algoritmo lo que hace es justamente mandarnos lo que sí nos gusta ver. Si, por ejemplo, vemos un video de alguna caricatura de una chica o chico haciendo ejercicio o algo por el estilo, y le damos me gusta, le damos me encanta, el algoritmo de las plataformas va a empezar a enviarnos la información o los videos de lo que sí, a lo que soy receptivo, ¿vale? Entonces eso va a generar que mi teléfono sea una dopamina inmediata. Es decir, veo teléfono, veo mis reels y de repente ya me gustaron dos, tres y sigo y sigo y sigo, ¿no? Porque justamente nos hacemos esta pregunta, solo voy a descansar 10 minutos y terminamos estando en la hora. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si solo tenía 10 minutos para descansar o entretenerme en el celular, me aventé una hora? Porque este circuito de recompensas se activa, se vuelve inmediato. Entonces, aquí hay algo muy importante que me gusta mucho. Fui a una conferencia en algún momento y el exponente decía, tenemos una dopamina falsa y una dopamina real. En este caso, la dopamina de que nos da el teléfono es una dopamina falsa. ¿Por qué? Porque al momento de que se vuelve de manera inmediata, esto genera un placer inmediato, un placer rápido. Y lo tenemos a lo largo del día y nos hacemos tolerantes a él y necesitamos más, tal cual, en una adicción. La diferencia entre la dopamina falsa y la dopamina real es el proceso de conseguirla. La dopamina real, por ejemplo, la podemos encontrar haciendo ejercicio o una actividad placentera. Es decir, vamos a tener un inicio, vamos a desarrollar la actividad y vamos a obtener un objetivo o una recompensa a largo plazo.
Cuando nosotros tenemos esta recompensa, la dopamina es más real, es más duradera y es más satisfactoria. ¿Por qué? Porque al momento de que, por ejemplo, vamos a decir que fue haciendo ejercicio, a lo mejor después de 2 o 3 meses, el cambio físico se va a reflejar. Y por ende, lo que va a hacer es que la persona en cuestión diga todo el esfuerzo, reconozca todo el esfuerzo que hizo y que pueda justamente recompensarse en ese momento de la aceptación o de la visualización en el espejo. La actividad física actualmente también se puede generar como una adicción. ¿Por qué? Podemos generar lo que es un trastorno disfórmico corporal o la vigorexia, que es cuando nosotros visualizamos nuestro cuerpo de forma errónea. El trastorno dismórfico corporal refiere a que no estoy a gusto con mi cuerpo, no estoy a gusto con lo que veo y tengo que mejorarlo. Y la vigorexia se diferencia porque se enfoca en la acumulación, en obtener lo que es la masa muscular. Ajá, una persona que lleva años haciendo ejercicio, que tiene un buen físico, siempre se va a ver, como en el ejemplo que tenemos aquí, una persona bastante amplia, bastante ancha, viéndose como una persona súper delgada. Y por último, tenemos la adicción a la pareja. ¿Por qué? Las relaciones amorosas actualmente son muy fugaces. Y actualmente, sobre todo en la juventud, es voy, pruebo con uno, voy, pruebo con otro y a ver qué sucede con alguien más. ¿Por qué? Uno, por falta de compromiso. Y dos, porque generamos una dopamina falsa. Obtenemos una recompensa inmediata de la pareja e incluso aquí en el momento no es que me haga tal cual adicto a la pareja, sino a la emoción de una relación nueva. Por eso podemos o mantenernos en una relación por mucho tiempo, a pesar de que no nos satisface, pero nos da la recompensa y o intentar una relación con muchas personas. ¿Por qué? Porque generamos esta adrenalina y esta asociación de bienestar, tal cual en cada una de las adicciones que les he estado explicando, generamos en la pareja lo mismo, un bienestar asociado a una situación emocional, ¿vale? Ahora, tenemos que hablar justamente de los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una conducta que puede llevarme a una lesión, llámese física o llámese psicológica, ¿vale? Los factores de riesgo en las adicciones son biopsicosociales. Todas las personas, todo el ser humano está diseñado con factores biopsicosociales. ¿Por qué? Porque tenemos una parte física, una parte biológica, tenemos una parte psicológica o emocional y una parte social de nuestro entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué son los factores de riesgo biológicos? Uno, lo que les conté, qué tan susceptible soy a una adicción, ¿sí? Es decir, la psicogenética, que es una rama de la psicología, nos habla de la probabilidad de generar un trastorno mental. Por ejemplo, qué porcentaje tengo de sufrir depresión a través de mi genética, ¿no? Si tuve papás depresivos, abuelitos depresivos, alguien en mi familia, ¿no? Aquí en las adicciones pasa lo mismo. Nos dice qué probabilidad tengo de generar este apego, esta necesidad hacia las adicciones, ¿vale? La parte de los factores psicológicos de la adicción van justamente en la necesidad emocional. ¿Qué quiero cubrir yo con esta adicción? ¿Sí? En algún momento me llegó un caso de una chica que era adicta al alcohol. Haciendo su historia clínica, me comenta, ¿sabes qué, Juan? Tengo a mi mamá, pero mi mamá únicamente me ve en las noches, no convivo con ella, me deja con mi padrastro y mi padrastro me toca. Entonces, obviamente, esto ya llegando yo a la secundaria, conozco personas que les gusta de fiesta, que gustan varias sustancias y yo me junto con ellas. Entonces, ¿qué sucede? Está cubriendo esa necesidad, esa lesión emocional, por llamarla de esta manera, de haber sido tocada, abandonada por la mamá, etcétera, 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 y se refugia justamente en las adicciones. Y en los factores de riesgo sociales implica la parte social, con quién me junto y qué tipo de acciones genera esta persona, estas personas, ¿no? Por ejemplo,
en esta misma situación de la chica, perdón, lo que hace es refugiarse en sustancias a través de personas que desinformadamente le dijeron, aquí te vas a sentir mejor, te vas a olvidar del problema, vas a estar alcoholizada todo el tiempo y pues, lo vas a empezar a dejar atrás, ¿no? La sociedad tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Hay un experimento que me gustaría que investigaran un poquitito más, que es el Parque de las Ratas, ¿vale? El Parque de las Ratas es un experimento en donde se colocan ratas aisladas en una jaulita fea con una suspensión de agua y una que tiene agua y cocaína, ¿vale? La ratita que está aislada prueba ambas y al momento de que consume el agua, pues no pasa nada. Cuando consume el agua con cocaína, con las drogas que le introdujeron, lo que hacen es generar una adicción, ¿vale? Esto demuestra que en la parte social es importante. Cuando una persona está sola o se siente sola, es importante entender, no es lo mismo sentirse solo que estar en soledad. La soledad tiene muchos puntos buenos. El sentirse solo es, aunque estoy rodeado con muchas personas, yo no me siento capaz de estar con ellos, ¿ok? Entonces, regresando al experimento, estas ratitas adictas las sueltan posteriormente en un parquecito con varias ratas, ¿vale? En donde en este parquecito le pusieron juegos, le pusieron comida, le pusieron todo lo que socialmente sería positivo. ¿Qué pasa? También a esas ratitas que estaban en el parque anteriormente se les puso las dos opciones, el agua y el agua contaminada con sustancias. Era más probable o reflejó mayor probabilidad de consumir únicamente el agua e ignorar la sustancia. Al momento de que integran a la ratita aislada busca la manera de desintoxicarse. ¿Qué nos quiere decir este experimento? Que la parte social es muy importante. Dentro de esta situación de las adicciones, si yo me siento solo, me voy a refugiar en alguna sustancia o en alguna acción. Llámese la que se llame. Si me da miedo la soledad, alcohol, a lo mejor marihuana, a lo mejor la pareja. Por no sentirme solo, lo que voy a hacer es justamente refugiarme en algo que me haga sentir bien de manera inmediata sin importar el riesgo futuro. ¿Ok? Aquí tenemos que entender por qué los jóvenes hoy en día buscan una adicción o son más propensos a una adicción. Para empezar, en la sociedad se busca mucho la experimentación. Cuando vamos a la secundaria, aproximadamente 12, 15 años, 16, buscamos una identidad. Y como vamos probando grupito tras grupito, podemos incluirnos en el grupito que fuma. Y a lo mejor yo no fumo, pero por empezar a encajar allí, lo voy a empezar a hacer. A lo mejor yo nunca he hecho deporte y me incluyo en el grupito de los deportistas, lo más seguro es que yo empiece a interesarme por el deporte. Esto depende mucho con qué tipo de círculo social tenga. En bachillerato a nivel de preparatoria pasa exactamente lo mismo. Tras experimentar en la secundaria, lo voy a reflejar en bachillerato. El punto 2 es el estatus social. Es decir, tiene que ver también con esta parte de qué me está dando mi grupito, ¿vale? ¿Qué tan importante me quiero sentir yo con los amigos o con la gente que me rodea? ¿Sí? Pueden incluso no ser amigos, únicamente el grupo de la escuela. A lo mejor no me llevo bien con todo, está perfecto. Pero al momento de que, es que yo fumo y creer que eso es un estatus social, ¿qué pasa? Me identifico como alguien superior de ese mismo grupo. Entonces muchas personas buscan, más bien no buscan, se agregan a una adicción o a una sustancia por este estatus, por sentirse un poquito superior a alguien más, ¿no? Y las situaciones emocionales, estas, tal cual las acabo de explicar, tienen mucho que ver con el cómo me siento. Aquí hay 3 puntos importantes: el autoestima, el autoconcepto y el autocuidado. ¿Por qué? El autoestima, ¿qué es lo que yo siento por mí? El autoconcepto, ¿qué conozco de mí? Y el autocuidado,
cómo me cuido yo, son pilares fundamentales para poder tener un estado emocional estable, ¿sí? Dentro de esta situación, lo que sucede es, si uno de esos tres pilares empieza a colapsar, lo más seguro es que los demás también lo hagan y por ende me lleve a una adicción. También es importante entender que lo que me rodea puede llevarme a una adicción, problemas en casa, problemas con la pareja, problemas con los amigos, y no tener este círculo social de apoyo, no una red de apoyo. Si yo no cuento con una red de apoyo, lo más seguro es que empiece a hundirme, a hundirme, a hundirme, y por ende, al momento de buscar una salida, busque esa salida fácil, ¿vale? Y bueno, espero que de esta manera la plática del día de hoy les haya gustado, que hayan aprendido algo muy importante y bueno, con esta lámina terminamos esta conferencia, este conversatorio. Muchas gracias el día de hoy al licenciado por su plática, al licenciado Juan Armando por su plática muy interesante. Y yo me quedo con la idea que el adolescente o el adulto joven lo que busca es el bienestar inmediato, ¿no? Ya sea para obtener una buena autoestima, para tener una parte de sentirse involucrado con sus iguales, con la convivencia entre sus iguales. Y finalmente, puede estar propenso genéticamente al consumo de alguna sustancia o al desarrollo de alguna conducta, pero lo que los va a llevar a esto siempre es el entorno, el ser llamado, el ser integrado o la baja percepción que tienen de ellos en el contexto, ¿cierto? Es correcto. Ok, pues muchísimas gracias, en verdad, una disculpa por todos los pormenores que han pasado el día de hoy, pero realmente es una plática muy interesante, saber que cualquier sustancia que entre a nuestro organismo se puede considerar o se puede desarrollar alguna adicción en ello, también que buscan estas sustancias como una forma de recompensa. Ya me desvelé 3 días estudiando para el examen y ahora mi recompensa es el consumo de la cocaína, la marihuana, porque necesito relajarme, principalmente. Antes pensábamos que el alcohol en nuestra comunidad era lo más presente, pero ahorita ya la marihuana y la cocaína y otras sustancias se hacen más presentes en nuestro contexto. Muchísimas gracias, en verdad, licenciado, y la verdad que nos deja un gran aprendizaje. Qué bueno que les haya gustado, espero que haya funcionado muchísimo esta conferencia, esta plática que he tenido con ustedes y que, bueno, la puedan aprovechar de muchísimas maneras. Muchísimas gracias.